Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes el último de 4 sermones que han tenido el sentido de fundamentar nuestro propósito de volver a Dios. 2022, volver a Dios. Y para eso nada mejor que hablar de la parábola conocida como el hijo pródigo. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, por favor. Lucas capítulo 15 en el versículo 11. Leamos versículos 11 y 12. Oremos y pidámosle al Señor que hable a nuestro corazón. Lucas capítulo 15, versículos 11 y 12. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias. Yo quiero alabarte y bendecirte en esta mañana, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Yo te pido, Señor, que liberes hoy nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser de todo tipo de ataduras. Quita toda prevención, Señor. Quita de nuestro corazón todo temor. Quita de nuestro corazón toda presión o angustia. Libéranos, Señor, con el poder del Espíritu Santo a través de tu palabra. Permítenos, Señor, regresar a ti en todas las áreas en las que nos hayamos podido haber apartado. En el nombre del Señor Jesús. Gracias. Yo bendigo, Señor, esta palabra y bendigo la iglesia reunida en el templo o en las casas que recibe esta palabra, Señor, como que viene de ti en Cristo Jesús. Te alabo y te bendigo, Señor, por mi vida y te pido ayuda. Ten misericordia de mí. Amén, amén y amén. Una de las parábolas más tradicionales de los evangelios. No sé si decirles de las más importantes. Todas las parábolas son importantes porque cada una tiene un sentido particular. Esta lo tiene y vamos a mirarlo. El Señor Jesucristo comienza esta parábola diciendo que un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Y que el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. En la parábola era muy importante para lo que significa, y ya vamos a irlo viendo, que fuera el hijo menor el que pidiera la herencia, no el mayor. Y les voy a explicar por qué. En la cultura judía y en la cultura bíblica, el hijo mayor, el hijo primogénito, era fundamental en la familia, era el ejemplo. Lo sigue siendo. Siguen siendo los hijos mayores el ejemplo. Pero en la cultura judía, el hijo primogénito tenía todos los beneficios de haber nacido de primero. Era el ejemplo, era el demostrar, era el dueño prácticamente de todas las cosas. Por eso no era el mayor el que iba a pedir la herencia, sino el menor. El mayor era el que estaba ajustado a las órdenes de su papá, era el primero, ¿no? Entonces esto era muy importante. Jesús dice que el menor es el que se acerca a pedir los recursos. Y fíjate que dice: el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. No dame la mitad de la herencia, lo que me toca. Él está pidiendo su parte. Él sabe que al mayor le corresponde más. Él está pidiendo su parte. Pero el papá dice: así que el padre repartió sus bienes entre los 2. A los 2 les dio lo mismo, porque ese es el corazón del Padre. ¿Cuál es la razón, la intención de la parábola del hijo pródigo? El Señor Jesucristo quiere dar una enseñanza a los judíos de su época respecto del corazón del Padre Celestial. ¿Cómo es el corazón de Dios? Inicialmente lo que el Señor Jesucristo quiere es que ellos comprendan cómo es el corazón de Dios, para que ellos se pongan en sintonía con Dios, pero además hacer una semblanza de su propia relación con Dios. ¿Cómo era su relación con Dios y su relación con los demás? Para que ellos cayeran en cuenta cómo estaban actuando en ese sentido. Entonces Jesús da la
parábola del hijo pródigo? Para mostrarles cómo es el corazón de Dios y cómo es la relación de estas personas con Dios y con los demás. Vamos a mirar algunos puntos sencillos y claves de la parábola. Primero, independencia. Independencia, anótalo de esa manera. Lucas capítulo 15, versículo 13. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. A esta manera de expresarse del Señor Jesucristo lo he llamado la narrativa de la exageración. Así le puse yo a este tipo de expresiones de Jesús. La narrativa de la exageración. Miren la exageración que el Señor Jesucristo está utilizando acá. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue ¿a dónde? A un país ¿qué? Lejano. ¿Qué significa eso? Independencia. Cuando Jesús dice me voy a un país lejano, no dijo que se fue a la ciudad vecina. No, lo que Jesús está mostrando es que este muchacho no quiere nada con el Padre. Se va lejos, lejos, lejos. Yo no quiero que me vigiles, yo no quiero que me mires, no quiero que sepas de mí. Yo me voy lejos, donde nadie me vea. No quiero que nadie sepa qué estoy haciendo. Y miren la narrativa de la exageración. Allí vivió ¿cómo? Desenfrenadamente. ¿Cómo vivió? Desenfrenadamente. Bueno, si estoy lejos, si estoy independiente de mi padre, pues voy a hacer las cosas como yo quiera. ¿No? En la casa de su padre lo tenía todo, pero este chico dice yo quiero estar independiente y se va. La independencia nos hace tomar distancia. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, nos vamos independizando, vamos tomando distancia y empezamos a hacer las cosas ya no como el Padre quiere, sino como nosotros queremos. Por eso nos alejamos, porque permanecer bajo la casa del Padre era hacer las cosas como el Padre quería. Este chico quería otra cosa, él quería hacer las cosas a su manera. Por eso se va ¿a dónde? Lejos, lejos del Padre, y a vivir allá como él quiera. Número 2, necesidad. Vamos a ver Lucas 15, 14 al 16. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar ¿qué? Necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. En la narración del Señor Jesucristo, en esa narrativa de la exageración, porque Él está buscando dar una enseñanza a los judíos que lo están escuchando, Él dice que este muchacho se alejó para vivir de manera independiente, derrochó lo que su padre le había dado, y que cuando lo había gastado todo, ya no tenía nada, vino una gran escasez en la región. Miren la narrativa de la exageración, que si hubiera gastado todo ya era un problema, pero como el Señor Jesucristo quiere poner las cosas en extremo, dijo, se gastó todo y llegó una crisis. Cuando nosotros nos independizamos del Señor, comenzamos a vivir a nuestra manera, nos gastamos todos los recursos que el Señor nos da y vienen los problemas. ¿Te has dado cuenta que se juntan las cosas, no? Al caído, caerle. Pero bien mal y ahora esta región de esta manera. Y comenzó a pasar necesidad. Este muchacho no tenía necesidad en la casa de su padre. Allí lo tenía todo. Pero él quiso hacerlo así. Y el padre lo dejó. En ninguna parte vemos al Padre Celestial deteniéndolo o diciéndole, mijito, no se vaya. ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted está loco? ¿No sabe lo que va a hacer? No. El padre lo dejó. Este muchacho comenzó a pasar necesidad, tenía escasez. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país. Tuvo que salir a conseguir empleo. Él siempre estuvo con su padre lo tenía todo. Ahora fue
a conseguir empleo. Él no piensa cuando las cosas están mal, voy a devolverme a la casa de mi papá. No, él dice, voy a tratar de resolver esto. Voy a tratar de resolverlo, ¿no? Voy a hacerlo todavía a mi manera, todavía en mis fuerzas. Yo quiero vivir independiente. Yo resuelvo esto. Esa es la vida de muchos. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Aquí hay un ingrediente en la parábola que es fundamental para los oyentes iniciales. El cerdo era un animal inmundo para los judíos. Ellos no comían cerdo, no los cuidaban porque no los comían. Ellos cuidaban vacas, ovejas, cabras, no cerdos. El hecho de que este hijo se haya ido a un país lejano, no en la misma cultura, sino en otro país, y le esté pasando lo que esté pasando, y tenga que buscar trabajo con alguien que lo manda a cuidar cerdos, les está dando una enseñanza a los judíos de la época. Y ya vamos a ver hacia dónde va esto. Este muchacho se va a cuidar cerdos. Está haciendo el oficio que ningún judío haría. ¿Quién va a ir a cuidar cerdos? Es un animal inmundo. Tanta hambre tenía, la narrativa de la exageración, que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Miren cómo el Señor Jesucristo la pone. A estas alturas, para que nosotros tengamos una idea, los judíos ya querían, uy, este Señor, ¿por qué está diciendo esto? Pero esa era la intención que Jesús tenía. Era decirle, este hombre está independiente, viviendo a su manera y aún queriendo comer la comida que le daban a los cerdos. O sea, una cosa bajísima para la cultura. Lo peor, tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Es una situación donde el Señor Jesucristo la está colocando en un verdadero extremo. Cuando nosotros nos independizamos del Señor, vivimos independiente de Él, tomando decisiones a nuestra manera, nos alejamos de Dios y queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Entonces comenzamos a derrochar los recursos que Dios nos ha dado. Llámese la vida, llámese los principios, llámese todo lo que aprendimos o lo que podemos tener a su lado. Y empezamos a pasar necesidad. Vienen las crisis, vienen los problemas, vienen las dificultades. Y nos toca empezar a hacer cosas que no pensábamos que íbamos a hacer en algún momento, ¿no? Como este muchacho, trabajando con cerdos y querer comer la comida de los cerdos. Pero ni así nadie le daba nada. ¿Qué significa eso? Que este muchacho está en verdaderos problemas. Ni siquiera la gente se atrevía a darle algo. Cuando nosotros vivimos de alguna manera como este muchacho, esperamos que la gente nos dé la mano. Y uno se encuentra con que la gente le da la espalda. Porque cuando uno está mal, la gente le da la espalda. Y la gente ve que uno viene viviendo al revés y viene haciendo las cosas mal, y la gente procura alejarse de uno. Es lo que le está pasando a esta persona. Pero veamos un tercer punto. Recapacitar. Versículo 17, Lucas 15, 17. Deja siempre una marca ahí en Lucas 15, 17. ¿Por fin qué? Recapacitó. Diga conmigo, recapacitó. Y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Este muchacho recapacitó. ¿Qué significa recapacitar? Pensar bien las cosas. Recapacitó es cayó en cuenta de sus errores. Me alejé de mi padre, le pedí la herencia, la malgasté, cometí errores en la vida, nadie me da la mano, estoy en esta situación, qué loco soy. Si yo con mi papá lo tengo todo. En la casa de mi padre, escuchen esto, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen qué? Comida de sobra. En la casa del padre hay qué? Comida de sobra.
En la casa del Padre sobran las bendiciones. Y el corazón del Padre, ¿no? ¿Cuántos jornaleros de mi Padre? ¿Cómo es el corazón de este Padre que hasta la gente que trabaja con Él le va muy bien? Él los atiende muy bien. Y aquí yo me muero de hambre. Cuando nosotros vemos que este muchacho recapacita, tenemos que comprender qué lo lleva a recapacitar. ¿Qué lo llevó a recapacitar? Las condiciones en las que estaba. Fíjense ustedes, él se independiza del padre, toma esa decisión, él se derrocha la herencia y aun cuando no tenía ni un peso, no recapacitó en lo que podía hacer. Tuvo que seguir cayendo más bajo para recapacitar. Entonces aquí va un dicho que yo les he expresado a muchas personas: no hay fondo, no existe el fondo. Pastor, toqué fondo. Algunas personas dicen, toqué fondo. ¿Sabes qué le he dicho yo a muchas personas? Hermano, usted no tiene ni idea de lo que es el fondo. ¿Cómo así, pastor? ¿Todavía hay más para abajo? Mucho más. Mucho más. Siempre puede haber más. Entonces este muchacho, ¿qué hace? Está tocando fondo, pero no recapacita a tiempo. Cae más bajo. Ya está pidiendo comida de cerdos, nadie se la da. Eso está muy bajo. Y eso es lo que lo lleva a uno a recapacitar. Qué mala costumbre tenemos las personas, que solo cuando estamos en la peor circunstancia es cuando entendemos que al lado del Señor lo tenemos todo. Nos tienen que pasar todas las cosas. Sabemos que estamos haciendo cosas mal, pero avanzamos y avanzamos en eso hasta que ya decimos, Señor. En Daniel capítulo 4, versículo 34, encontramos un versículo del pasaje del rey Nabucodonosor, que lo tocamos hace 15 días en miércoles. Cuando Nabucodonosor está en una crisis terrible, atentos iglesia, pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y ¿qué hizo? Y recobré ¿qué? El juicio. En la peor crisis de la vida del rey Nabucodonosor, levanta los ojos al cielo y recobra el juicio. ¿Por qué tenemos que esperar a las crisis para recapacitar, para recobrar el juicio? ¿Por qué tenemos que esperar a los momentos difíciles si nosotros sabemos que la independencia de Dios nos genera problemas para decir en la casa de mi padre lo tengo todo? Voy a hacer las cosas a la manera de mi padre. Fíjense ustedes, en ningún momento el Padre Celestial evitó esta situación para este hijo, o el padre de la parábola. Él no la evitó. Él dejó que el muchacho se fuera e hiciera todo lo que hizo. Él no le dijo, ay, mi hijo, no se vaya por allá. Seguramente le dio los principios y le enseñó cómo lo haría cualquier buen padre o madre en su casa. Pero este muchacho tenía que vivir esto. Y es lo que nos ha pasado a muchos. Sabemos que estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan y seguimos haciéndolas. Llévate esta enseñanza hoy de la iglesia: no hay fondo. No hay fondo. Uno piensa, esto yo lo resuelvo. No. Llegará el momento en el que voltearás a mirar como Nabucodonosor, elevé a los ojos al cielo. ¿Y qué hizo? Recobró el juicio. Pensó bien. Pensó bien. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Entonces veamos otro punto. El camino correcto. Lo predicamos hace 8 días. ¿Cuál es el camino correcto, iglesia? El arrepentimiento. Ese es el camino correcto. Lucas 15, 18 y 19. Veámoslo allí. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. ¿Qué está pasando con el corazón de este muchacho? Está arrepentido. Está arrepentido. Por eso dice: tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra ti. El arrepentimiento incorpora básicamente 3 cosas.
el reconocimiento de la falta o el pecado, la tristeza que se siente por hacer eso y el deseo de cambiar. Este muchacho está en mala situación. Se apartó de su padre, se gastó la herencia, nadie le ayuda, está solo en este mundo. Recuerda que su padre es un padre excelente y dice: yo por qué estoy en esta condición si en la casa tengo todo lo mejor. Ya sé qué voy a hacer, tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabes qué significa eso? Reconocer que estamos mal, reconocer que estamos pecando. A la luz de la palabra de Dios, los pecados o la forma de actuar contraria al Señor están claros. La independencia es un pecado de Dios, un pecado hacia Dios, pero son muchos los pecados que podemos cometer. Cuando le faltamos a Dios, faltamos a la familia, faltamos a nuestros padres, faltamos a la verdad, hacemos las cosas dañando nuestro cuerpo. ¿Cuántos pecados no cometemos con pensamientos? Este muchacho reconoce que ha pecado y dice: voy a volver, así sea como un jornalero. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de los jornaleros. Los jornaleros allá comen muy bien. Yo no sé si eso fue motivado por el hambre. Trátame como uno de estos jornaleros. Vamos a Hechos 3:19. Deja la marca ahí en Lucas 15. Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de ¿qué, iglesia? De descanso. ¿De dónde? De parte del Señor. Mire qué palabra tan bonita. Por tanto, para que sean borrados sus pecados. ¿Qué se necesita para que nuestros pecados sean borrados? Arrepentimiento y regreso. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Qué ha dicho el Espíritu Santo para la iglesia este año? Vuélvanse a Dios. Dejen de estar independientes y haciendo las cosas a su manera. Háganlas como Dios quiere. Eso es lo que ha dicho el Señor. Entonces, este pasaje nos enseña, el del hijo pródigo y el que estamos viendo en Hechos, que para que sean borrados nuestros pecados, para que dejemos de estar cometiendo esos errores y sigan siendo un tropiezo en nuestra vida, debemos darle la espalda, arrepentimiento. Reconozcamos las fallas en donde las estamos cometiendo. Reconozcamos en dónde estamos cometiendo los errores y volvámonos a Dios. ¿Qué significa esto? Señor, yo vengo haciendo las cosas de esta manera porque venía viviendo independiente, gastándome, derrochándome la herencia. Ahora quiero hacer las cosas como tú quieres, como tú me lo dices. ¿Y qué pasa cuando uno hace eso? A fin de que vengan tiempos de ¿qué? De descanso de parte del Señor. El reposo de Dios. El reposo de Dios es una maravilla. Amén. ¿Alguien ha disfrutado aquí de ese reposo? Cuando uno está en el reposo de Dios, uno dice: Señor, ay, gracias, Señor, que salí de esa situación. Entonces, el camino correcto es volver a Dios. Otro punto, volver a Dios. Lucas 15:20. Por lo tanto, así que emprendió el viaje y se fue ¿a dónde? A su padre. ¿Qué hizo este muchacho? Reconoció sus errores, su condición lo llevó a recapacitar, tenía todo en la casa del padre, lo había abandonado, nadie le ayuda, dice: yo me arrepiento, camino correcto, vuelvo a Dios. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros como iglesia en este tiempo, este año? Emprendiendo un viaje hacia Dios en todas las áreas en las que nos hayamos apartado. En todas las áreas. ¿En dónde entiendes tú que estás haciendo las cosas a tu manera? ¿En qué ves que estás independiente de Dios? ¿Qué hay que hacer? Camino de regreso al Padre. Señor, estoy haciendo las cosas a mi manera. Yo no quiero seguir así. Yo quiero hacerlas como tú
lo dices. Así que emprendió el viaje de regreso. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y ¿qué? Y lo besó. Acuérdense que Jesús está dando una enseñanza de cómo es el corazón del Padre Celestial. ¿Cómo es el corazón del Padre Celestial? Este muchacho quiso vivir independiente y se fue y se gastó todo. Viene sin un peso. Viene destruido, flaco, ojeroso. Viene sin ilusiones. El papá lo ve venir. Dice, todavía estaba lejos cuando su papá lo vio y se compadeció de él. ¿Cómo es el corazón de Dios? Compasivo, misericordioso. Y salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. Este padre es increíble. Ese es el padre de la parábola, que es el Padre Celestial. Miremos Zacarías 1:3, por favor. Zacarías 1:3. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma que el Señor Todopoderoso. Algunas personas que han vivido independientemente del Señor, no se atreven a volver al Señor porque piensan que el Señor los va a rechazar. Algunas personas, o muchas veces cuando hemos vivido independientemente de Dios, no nos atrevemos a volver porque pensamos que el Señor nos va a rechazar. El Señor me va a regañar, debe estar molesto conmigo, me va a recriminar. Miren lo que el Señor ha dicho para este año: vuélvanse a mí y ¿qué? Y yo me volveré a ustedes. ¿No es hermoso el Señor? Yo reconozco mis fallas, reconozco mis errores, me arrepiento, vuelvo al Señor y ahí lo voy a encontrar, con sus brazos abiertos, con su corazón compasivo, para abrazarme y para besarme. Eso es lo que quiere el Padre Celestial. Yo todo el año, estos 30 días, he estado feliz de entender el propósito que Dios dio a la iglesia. Vuélvanse a mí, corrijo mi camino, Señor, me aparto del pecado, vuelvo a ti y tú me estás esperando con los brazos abiertos para bendecirme. Ese es el corazón del Padre Celestial. Ahora, otro punto más: muerte y vida espiritual. Vamos a Lucas 15, versículos 21 y 24. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Él la tenía clara, él sabía lo que iba a hacer. Estaba arrepentido, sabía que había aguantado hasta hambre y allá los jornaleros comen bien. Versículo 22. Pero, diga conmigo, pero. Dígalo una vez más, pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, diga pronto. Oiga, pero y pronto. Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba ¿qué? Muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer ¿qué? Fiesta. Atentos acá. Este muchacho regresa en las peores condiciones y arrepentido de corazón. Este muchacho está arrepentido, quiere un cambio, ha emprendido el camino correcto, está de regreso a Dios. Se encuentra un padre que lo abraza, que lo ama, que lo besa y que dice: pronto, cámbienle esta condición pronto. ¿Por qué pronto?
El papá no quiere que lo que está pasando en este muchacho, que su condición de llegada sea evidenciada por todas las personas. Pronto, vamos a cambiar esto pronto. Él no está interesado con la gente digan, vea lo mal que llegó. Uy, ese muchacho sí era un vagabundo, un sinvergüenza, mírenle el aspecto. No, el papá lo está cubriendo. Está diciendo pronto, vamos a cambiar el aspecto de este muchacho. Traigan la mejor ropa. Voy a ir a decirle a mi papá, trátame como un jornalero. Y el papá está diciendo, lo mejor, la mejor ropa. Póngale un anillo en el dedo, sandalias en los pies. Lo está cubriendo a todo nivel. Su cuerpo, su vergüenza, su condición con la que llega. Le está devolviendo su posición de hijo, un anillo. Los jornaleros no llevaban anillo del padre, esto era para el hijo. Le está diciendo, tú sigues siendo mi hijo. Y aquí tienes un lugar en esta casa. Miren lo que trae el arrepentimiento al corazón del padre. Pónganle sandalias en los pies, cúbranlo. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Atentos, porque este hijo mío estaba ¿qué? Muerto. ¿Acaso se refiere a la muerte espiritual? No, muchacho está vivo, está vivito. Jesús está planteando en esta parábola algo que se conoce como la muerte espiritual. ¿Y qué es eso, pastor? Pues es la condición de toda persona cuando está alejada de Dios. Está muerto espiritualmente, está desconectado de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2. En otro tiempo ustedes estaban ¿qué? Muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Qué ocasiona el pecado? Muerte. ¿Qué ocasiona el pecado? Muerte. ¿Muerte física? No, muerte espiritual, desconexión de Dios. Aunque como lo he dicho en tantas ocasiones, muchos han encontrado la muerte física por estar pecando. Digan amén. Muchos han encontrado la muerte física por estar haciendo lo malo. Es impresionante. Vean ustedes, la misericordia de Dios es tan grande que Él le evita a uno circunstancias muy negativas. Yo comprobé eso en mi vida. Yo viví independiente de Dios muchos años. Sabía que Dios existía, me habían oído hablar de Él. Tenía en mi mamá, por ejemplo, un buen ejemplo de vida cristiana. Pero yo estaba viviendo a mi manera. Independiente. Yo puedo ser el hijo pródigo. Estaba aferrado al licor, desobedeciendo a mi padre, no tomando su consejo, haciendo las cosas a mi manera, metido en el mundo pensando que esa era la vida. Y trataba de hacer lo mejor que pudiera para él, trabajar con él y todo. Y estoy recordando un evento puntual y particular de mi vida. Estoy llegando a mi casa tipo 3 de la mañana, después de una fiesta, de una rumba. Los sábados, de viernes a sábado, los sábados mi papá nos hacía madrugar porque él tenía un negocio de venta de carros en Bogotá. El parqueadero norte del Estadio El Campín era una gran compraventa. Mi papá él tenía compraventa de carros, llevaba 8, 10, 15 carros. Entonces, ¿qué hacía? Levantaba a todos los que éramos choferes. Mi hermano, mis primos, llegaba gente a llevar carros a esa hora. Yo me acuesto a las 3 de la mañana, me levanto a las 4 de la mañana, todavía la tengo viva. Y cojo uno de los carros como siempre lo hacíamos. Vamos en una fila, hacíamos una caravana, yo voy en el carro, me quedo dormido. ¿No? Yo veo que la persona que va adelante coge como a la derecha y yo voy dormido y golpeo un carro que había parqueado ahí. Había un carro parqueado en la mitad de la carretera. Íbamos por ahí a 60, 70 kilómetros. Y golpeo ese carro y lo mando contra un poste que está allá adelante. Ya, una cosa absurda. Me golpeo la tráquea con el timón del carro, las rodillas con el torpedo. Un accidente.
Gracias a Dios, no había nadie en ese carro, porque donde hubiera habido alguien, ahí había quedado. Y gracias a Dios, lo que me pasó a mí fue leve. ¿Saben cómo se llama eso? Misericordia. Misericordia. ¿Alguien la ha vivido en algún momento? Misericordia. ¿Pero acaso eso es lo que quiere el Padre? Cuando el Hijo reconoce esas faltas y vuelve, ¿sabes qué le dice el Padre? Estabas muerto. Este hijo estaba muerto, estaba separado, haciendo las cosas a su manera. Pablo dice, en otro tiempo ustedes estaban ¿qué? Muertos en sus delitos, en sus transgresiones y pecados, separados de Dios, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Hay poderes en este mundo que controlan la vida de las personas. Es el diablo, controla la vida de las personas. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Los que viven en desobediencia, dice Pablo, ahora, aún hoy, se conducen según el gobierno de las tinieblas. Uno no lo nota. El que está muerto espiritualmente no lo nota. Él cree que está vivo. Es más, se cree muy vivo. En verdad está muerto, separado de Dios. Separado, apartado de Dios, muerto espiritualmente, apartado de Dios y conducido por las tinieblas. Yo quiero que nos preguntemos, iglesia, en nuestra vida hoy en mi vida, ¿habrá algo o algo estará sucediendo que tenga que ver con las tinieblas? Hoy en mi vida, ¿hay algo de las tinieblas hoy en mi vida? La mentira, el engaño, una doble vida, un adulterio, una manera de vivir conforme al mundo. ¿Qué estará pasando hoy en mi vida? ¿Qué está pasando hoy en mi vida? Yo no quiero ninguna tiniebla en mi vida. ¿Amén? Y yo sé que tú tampoco. Señor, si hay algo, quítalo. Es por eso que muchas veces he orado de esta manera. Señor, si le he abierto una puerta a Satanás, ciérrasela en la cara. Porque los que le abrimos las puertas al diablo somos nosotros mismos. ¿Y sabes qué hace el enemigo? Se mete y se instala y no trabaja solo. Se viene con todo su ejército, engaña a las personas, muerte espiritual. Pero estamos hablando de muerte y vida espiritual. Versículo 4 ahí en Efesios 2. Pero Dios, diga pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio ¿qué? Vida con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. En Cristo Dios nos dio ¿qué? Vida. Pronto, cúbranlo. Pronto el anillo, las sandalias, vida. Este hijo estaba muerto, pero ha regresado a la vida. Primera de Juan 5:12, por favor. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, ¿tiene qué? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La palabra del Señor, la Biblia es clara. ¿Cómo se recibe la vida espiritual? ¿Cómo dejamos de estar apartados, muertos en nuestras transgresiones y tomamos la vida espiritual? ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Por eso Él murió en la cruz. Lo tengo en mi corazón. He recibido a Cristo en mi corazón. He hecho una oración para decirle: Jesús, llena mi corazón, llena mi vida. Cuando yo tomé la decisión de vivir de esa manera, como me acabaron de escuchar esa historia tan breve y tan puntual, yo viví 10 años de esa manera. 10 años, o un poco más tal vez, quizás 12 o 13, porque a los 12 años yo ya estaba enredado. Y a los 25 le entregué mi vida a Cristo. En ese transcurso de mi vida, yo tuve la oportunidad de orar muchas veces en mi ignorancia para decirle: Señor, yo no quiero estar así. Yo reconocía que ese no era el camino.
Pero es difícil salir de esa condición. Es difícil salir de esa condición. Y solo hasta que no viví las peores cosas, las peores crisis, no recapacité y dije: Señor. Y cuando recibí a Jesucristo en mi corazón, comenzó la vida. Me conecté con Dios. Empezaron a quedar atrás todas las cosas negativas, los vicios, las cosas malas, y empecé a recibir la vida. ¿Por qué? Porque acepté a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Él es el único que cambia vidas. Amén. Él es el único que hace que una persona sea hoy una y mañana otra. Esto no es religión. Es que si tienes al Hijo, tienes la vida. Amén. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, otro punto: fiesta en el cielo. Lucas 15, pero devuélvete al versículo 7. Fiesta en el cielo. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Cuando el hijo vuelve a casa, hay fiesta en el cielo. Cuando el hijo dice: Señor, yo me arrepiento, perdóname, estoy haciendo las cosas a mi manera, yo cambio. Hay fiesta en el cielo. Bueno, vamos terminando. Indignación. Lucas 15, 25. Mientras tanto, el hijo mayor, ¿cuál hijo? El ejemplo, el demostrar, el mayor, atentos. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Mientras eso sucedía, todo lo que acabamos de narrar, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. ¿Ha llegado tu hermano?, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Versículo 28, léalo conmigo. Indignado. ¿Cómo estaba? Indignado. El hermano mayor se negó a entrar. Indignado, se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. La narrativa de la exageración. Es impresionante el Señor Jesucristo en las parábolas. El hijo mayor siempre estuvo ahí. Era un muchacho sano, era un muchacho trabajador. Según sus propias palabras en la parábola, dice que ha obedecido siempre. Fíjate cuántos años he servido sin desobedecer. Fíjense ustedes la antítesis de lo que estamos hablando. El menor va y despilfarra todo. El mayor, juicioso. Al lado del padre, siempre en la casa. Nunca pensó ir a gastarse todo. Tenía la herencia. El padre dividió la herencia entre los dos, pero él se quedó ahí. Pero estaba indignado de que este hermano, ese hijo tuyo. Porque si fuera el hermano, dijo, ¿ese hijo qué? Tuyo. Como quien dice, ese es su problema, no, ese es su hijo. No tiene nada que ver conmigo. Uy, no. Hubiera regresado y el padre estuviera preparando una fiesta. Termino con este punto. Desconectados. Lucas 15, 31, 32. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo.
Pero teníamos, atentos a las palabras, teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Cuando el Señor Jesucristo predica la parábola del hijo pródigo, la parábola tiene básicamente dos sentidos. Que sus oyentes iniciales, que eran los judíos fariseos que se creían que estaban conectados con Dios, que se creían buenas personas y creían que Dios era un patrimonio suyo, patrimonio de Israel era el Señor, cayeran en cuenta que no conocían el corazón del Padre, que se habían vuelto acusadores y señaladores de los pecadores. Por eso predica la parábola del hijo pródigo. Hay personas que son hoy como eran esos fariseos. Señalan, acusan. Yo no quiero ser alguien así. El corazón del Padre Celestial recibe al que viene como arrepentido. Amén. Arrepentido. En el pueblo de Israel, al lado de las personas del pueblo de Israel, de los judíos, de los fariseos, de los saduceos, de los maestros de la ley, habían personas que eran flagrantes pecadores y ellos los acusaban como tal. Son pecadores. Y a Jesús lo recriminaban porque se juntaba con pecadores. Pero Él les está diciendo, el Padre Celestial conoce el corazón del que viene arrepentido. Habían recaudadores de impuestos, habían prostitutas, habían personas que habían fallado de manera terrible. No se mezclaban con ellos, los señalaban y los sacaban. Ladrones, habían personas de toda calaña, pero venían arrepentidos. Y Jesús les está diciendo, ese es el corazón del Padre. Ese es el corazón del Padre Celestial, que recibe a todo el que llega arrepentido, a todo el que ha derrochado la vida. Pero les está dando una segunda enseñanza. ¿Cuál es la relación de ustedes con el que reconoce su pecado y viene arrepentido? ¿Cuál es su corazón? Hijo mío, le dijo el padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Mire cómo lo involucra. Este muchacho estaba en la casa de su padre, pero estaba desconectado del padre. Era una buena persona, pero no tenía relación con el Padre Celestial. No tenía el mismo corazón. Iglesia, pródigo es aquel que despilfarra, que malgasta la herencia, la vida, los recursos y vuelve al Padre arrepentido. Y en ese sentido muchos somos pródigos que hemos tenido que volver a Dios. Pero pródigo es también todo el que cree que está bien con Dios, pero en realidad no está conectado con el Señor. Todo el que se cree una buena persona, pero no tiene conexión con el Padre. El que cree que por sus actitudes está más cerca de Dios, pero no está conectado con el corazón de Dios. El que no está conectado con el corazón del Padre también tiene que volverse a Dios. Amén. Aunque no sea un vago, aunque no sea ese pródigo que despilfarró todo. ¿Qué tan conectados estamos nosotros con el corazón del Padre? Porque yo les voy a decir una cosa. Esta parábola era el reflejo mío hace 26 años. Porque yo era el hijo pródigo, pero yo volví a la casa del Padre. Y la pregunta es, ¿estoy en la casa del Padre y sigo siendo un pródigo desconectado de Dios? ¿Sigo siendo un santurrón o alguien que tiene apariencia de piedad, pero no soy verdaderamente, no tengo esa conexión con Dios? Ese también es un pródigo. Amén, iglesia. Ese también es un pródigo. ¿Será que nos hemos convertido en personas religiosas? Pensamos que todo está bien en nuestra vida, venimos a la iglesia y pensamos que todo está bien porque no somos como otros.
pero en realidad no estamos conectados con el corazón de Dios. No tenemos la actitud de Dios en nuestro corazón. 2022, volver a Dios significa volver al amor, volver a hacer lo justo, lo correcto, volver a confiar en Dios, volver a la fe, volver al corazón del Padre. Amén, iglesia. Con los ojos cerrados vamos a orar, porque a la luz de este pasaje podemos identificar dos clases de pródigos: los que han vivido independiente de Dios. En algún momento muchos hemos vivido de esa manera, derrochado la herencia y hemos regresado arrepentidos a decir: Señor, perdóname, yo te necesito. Pero hay otra clase de pródigos, los que estando en la iglesia están desconectados de Dios, y ese también tiene que volverse al Señor. Los que de alguna manera han tomado una actitud de tradición o de religiosidad, si vivimos señalando a otros, pero nosotros mismos no somos la clase de persona que Dios quiere que sea. Si yo no soy el hombre o el esposo que Dios quiere que sea, entonces soy un pródigo que tengo que regresar al Señor. Si no soy el padre, si no soy el pastor, la persona que Dios quiere que sea, tengo que volverme a Dios. ¿Y sabes qué dice el Señor? Vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. 2022, volver a Dios. Reconozco mis fallas, mis pecados. Reconozco que lo necesito, que estoy atado a ciertas cosas. Por eso volver a Dios es volver a la libertad. Pero puede ser que tú digas: yo no soy ese despilfarrador de fortuna. Pero el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón esto. Él quiere que le diga a la iglesia que aún estando en ella, que aún estando cerca de Dios, podemos estar lejos de Dios. Es tiempo de volver al Señor, iglesia. Es tiempo de volver a Dios, de conectarnos con Dios. Dile: Señor, yo quiero conectarme contigo en todo. Y si me he desconectado viviendo independiente, haciendo las cosas a mi manera, yo me arrepiento. Yo me quiero conectar, Señor, conectar a tu corazón. Señor, yo espero en el nombre del Señor Jesús que en este año la iglesia tenga una conexión contigo inigualable, extraordinaria, maravillosa. Porque lo que has dicho es: los voy a bendecir. Los voy a bendecir si están conectados conmigo, conectados con mi corazón. Yo me quiero conectar así. Yo te pido perdón si he juzgado a alguien, si he señalado a alguien, en vez de abrirle mi corazón para que venga a ti. Si me he vuelto un juez, si no entiendo que mi hermano comete los mismos errores que yo cometo, que las personas son susceptibles de fallar, entonces también me vuelvo a ti, Señor, y te pido perdón y te pido ayuda. Porque así como las personas fallan, yo también fallo contigo. Por eso tomo la decisión de regresar. Regreso a ti, Señor, vuelvo a ti en Cristo Jesús. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Permítanme preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez a la iglesia. Si hoy vienes por primera vez, que Dios los bendiga. Por aquí, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Por allá atrás, wow, Dios te bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. A ustedes que vienen por primera vez, voy a pedirles un favor. Denme la oportunidad de tenerlos un poco más cerca.
Colóquense en pie, vengan un momentico, vamos a hacer una oración aquí, porque de aquí los voy a invitar a algo muy especial. Vengan por favor, las personas que me levantaron su mano, son muchos, vengan aquí por favor, por allá atrás. Vamos a hacer aquí una fila. Aquí Wilson les va a orientar cómo hacemos esta fila. Y todos los demás démosle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Está bien, esa es la fila que vamos a hacer. Esa es la fila. Que Dios los bendiga. De acuerdo a lo que acabamos de decir en el sermón, todos somos pródigos de alguna manera. ¿En qué área lo estoy siendo? ¿Dónde tengo que volverme a Dios? Tal vez he hecho las cosas a mi manera. Esta oración que vamos a hacer la llamamos la oración de arrepentimiento o la oración de entrega. Yo la hice hace 26 años. Y le dije: Señor, yo te entrego mi corazón. Yo no quiero seguir caminando independientemente de mí. Muchos aquí pueden tener el mismo testimonio mío, pero muchos no. Tal vez, pastor, usted era un loco. Sí. Muchos no son tan locos, pero pudieran no estar conectados con el corazón de Dios. Por eso hacemos esta oración. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Yo la voy a decir y me gustaría pedirles el favor que la repitieran con todo su corazón. La iglesia los va a acompañar. De pronto en casa estás por primera vez. Vamos a hacer esta oración. Di conmigo esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Déjenme decirles dos cosas más antes de invitarlos con John y con Gloria. Ellos están allí parados porque queremos invitarlos al salón de bienvenida. Hay algo especial para ustedes. Pero antes de ir allá al salón de bienvenida, quiero recordarles que ustedes ya conocen el camino para venir a la iglesia. Alguien los invitó, ya conocen el camino. Y lo segundo que quiero decirles es: vuelvan. ¿Qué va a pasar si ustedes vuelven? Van a crecer espiritualmente. Y todo lo que hay en su entorno se va a resolver por algo, porque el Señor está en sus corazones. Y vamos a crecer todos espiritualmente. En eso estamos todos. Esta es su casa. Me encantaría volverlos a ver. Déjenme darles un saludo y por favor sigan con John y con Glorita, que hay algo especial para ustedes.